La estética sí va a ser agrupada a las diferentes posturas de los filósofos en agrupaciones que van a reflejar como una tendencia de lo que estos están planteando. Entonces, por ejemplo, la estética heterónoma va a ser aquella que se va a basar en una serie de normas, de reglas que van a definir qué es estético y qué no. ¿A qué me refiero con esto? Que si determinar qué es una experiencia estética va a estar sumiso a una serie de normas que pueden ser impuestas desde una institución, desde una cultura, desde una postura religiosa, desde una creencia, o diferentes factores que pueden ir fundamentando con sus propias perspectivas qué es y qué no es una belleza. Entonces, por ejemplo, en primer punto nos encontramos con una estética metafísica, en la cual la definición de qué es y qué no es estético depende de la percepción de lo metafísico, de aquellas creencias espirituales no visuales que podemos ser influenciados por ellas, como aquellas costumbres intangibles, pero que se materializan en una obra, que van a ser de alguna forma representadas en una obra, pero van a representar precisamente esas ideas trascendentales que el ser humano como tal tiene, y que pueden ser representadas de tal forma que cuando el espectador se acerca a la pieza puede de alguna forma sentir que el mensaje está siendo trasladado específicamente hacia su espíritu o a su nivel metafísico. También, por ejemplo, dentro de estas heterónomas de la estética nos encontramos con la estética idealista, que es pues la que veíamos ya en el curso de filosofía. Hablábamos un poco desde la postura de los platónicos y que Plotino le da cierta continuidad ya de una forma metafísica más acentuada, y se refiere precisamente al principio supremo de la belleza. Se encuentra en el mundo de las ideas mismas. Entonces va a surgir de la idea la verdad, el bien y la respuesta a todo aquello que deseamos plasmar y transmitir. Las ideas son lo más hermoso, son lo más completo que hay, lo más acercado a la verdad absoluta, y la belleza va a ser investida como una soberana precisamente de la verdad suprema y de la belleza natural. Entonces, el arte es para Platón una mera imitación de la naturaleza, de toda la realidad, o sea, es una copia de las ideas que tenemos de lo que nos rodea. Por ejemplo, hacer la estatua de un ser humano va a tener más valor en cuanto a la imagen y la apariencia que éste pueda reflejar, y sobre todo que pueda representar de la realidad al extremo. O sea, estamos hablando de las venas, los músculos, los gestos, las arrugas, cada uno de los detalles que el artista en este caso pueda plasmar a través de su obra. O cuando vemos un edificio, por ejemplo, va a representar las ideas físicas y métricas exactas que los matemáticos de aquel entonces recuperaban de la naturaleza y las trasladaban a un formato numérico que les permitía generar edificios que eran simétricamente perfectos, limpios, y que nos acercaban mucho a la creación divina. Sí, posteriormente va a aparecer a Platón el neoplatonismo, que va a ser coordinado por Plotino, que más o menos les hablaba de él en el curso de filosofía del arte, y que él habla sobre la representación inmediata de las ideas. Él dice que no es necesario acudir a la naturaleza como tal y rodearse de ella, sino que puede ser una creación libre la del artista,
pero que debe estar condicionado y reflejar las ideas de lo que le rodea. O sea, la naturaleza misma puede ser reflejada desde nuestra imaginación como tal. Con estos conceptos, Plotino va a abrazar la estética idealista del siglo XIX y se podría decir que él llega a definir varias fórmulas que expresan la relación de la belleza artística con la esencia ontológica del mundo. Y de acuerdo con el sistema metafísico dentro del cual edificaba su estética. Más adelante Schelling veía en la belleza artística la representación de lo infinito en lo finito. Vamos a profundizar un poco más cuando leamos sus cartas, donde él precisamente aborda esta interpretación de que el arte tiene esa majestuosidad y esa genialidad de representar aquello que es infinito en lo finito. Fíjense qué profundo es. Cómo llevar aquello que no tiene fin a un formato con medidas exactas, cómo llevar lo invisible a lo visible, cómo llevar lo etéreo a la materia. Esa postura de Schelling va a venir a ser un buen referente, un buen antecedente para el entendimiento de qué es estética más adelante. Más adelante hay un manifiesto de cómo se representa la esencia de Dios en la obra artística. Este va a ser Soldier el que va a hacer esta manifestación específica, donde ya eso infinito que hablaba Schiller va a ser interpretado como la existencia del Dios presente, omnipresente, omnipotente, representado en un artefacto artístico, en una obra literaria, en una pieza sonora. Vamos a poder como captar esa grandeza infinita de Dios como el representante de esa verdad absoluta. Ya más adelante Hegel, Federico Teodoro, Bicher y Hartmann van a hablar del resplandor de las ideas en lo sensible, y Schopenhauer que va a encontrar como la vivencia estética, o sea, la experiencia como tal de la pintura, las plásticas, la poesía, se suma a aquella intuición del mundo de las ideas emancipadas, del querer. O sea, hablábamos al principio de una serie de normas que van a someter a definir qué es y qué no es estética. Entonces viene el artista y se libera de esas normas, las suelta y redescubre nuevas expresiones estéticas a través de objetos o piezas que precisamente van a romper con estas normas establecidas. Es importante conocer a cada una de estas corrientes porque nos explican la que continúa. Y yo, a diferencia de otras personas, sí considero que uno debe conocer cada una de estas posturas filosóficas en la vida para poder comprender mucho de las creencias que se entremezclan hoy en día y que influyen ya sea para que rechacemos o para que adoptemos estas posturas. Entonces, cuando volvemos a donde me había quedado, estábamos hablando un poco sobre la voluntad en las ideas emancipadas, el querer desarrollar la experiencia dentro de la pieza. Nos vamos a encontrar con un siglo XIX que precisamente está también hablando de la metafísica como un espacio de solidaridad, de un contenido, unas apariencias sensibles, y